Hola, muy buenos días. Eh, ¿Tú me escuchas, Nathan, cierto? Perfecto. Bueno, quería darle en nombre de FINSA la más cordial bienvenida a este nuevo seminario, Hablemos de Chile, en el que buscaremos entregar una perspectiva integral del escenario país. Nathan Pincheira, que nos acompaña, nuestro economista en jefe de FINSA, nos entregará su visión sobre el crecimiento para luego poner en perspectiva los números del año pasado y adelantar las condiciones de los siguientes 2 o 3 años que se avecinan. También haremos un análisis sobre la situación del empleo en Chile, identificando los focos de incertidumbre actual, y terminaremos hablando sobre la inflación, que sin duda ha generado demasiado ruido, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, exponiendo cómo la ve hacia adelante y qué medidas se pueden tomar al respecto. Entonces, querido Nathan, para que entremos en materia, yo quería un poco colgarme de lo que fue el primer informe de nuestro ministro de Hacienda sobre finanzas públicas, en donde hay un sinceramiento de las cifras de crecimiento, sobre todo a la baja, y también demanda interna a la baja. Entiendo que pasa las proyecciones de crecimiento para este año 2022 desde el 3,5 al 1,5%, y un fuerte ajuste en demanda interna desde un crecimiento del 2,6 a una contracción del 1%. Me gustaría ahí un poco que entramos en esta materia y hablar un poco primero de crecimiento para este y los próximos 2 años. Perfecto, Álvaro. Bueno, también buenos días a todos nuestros clientes y a quienes nos acompañan. Eh, Efectivamente, tuvimos ayer la presentación del primer informe de finanzas públicas del actual gobierno. Tuvimos uno anterior que fue como medio de transición, ¿no? Y de hecho, justamente en esa oportunidad ya se había hablado, ya se había comentado que probablemente esa estimación de crecimiento para el año podía sonar un poco optimista, ¿no? Creo que en esta oportunidad lo que se hace es ser sincera, ¿no? La situación más compleja, no solamente a nivel local, sino también en el contexto internacional, como que lamentablemente en lo reciente todos los focos de riesgo o incertidumbre más bien sesgan el escenario a la baja, por lo menos lo que podríamos recibir del escenario internacional. Si es que sumamos a aquello, cosas que ya nos venían acompañando, como el proceso de desaceleración de la economía local, totalmente natural después del tremendo crecimiento que tuvimos durante el año pasado, los riesgos inherentes que tenemos hoy día desde el punto de vista político, no social político, se conjugan, ¿no? Para que efectivamente no tengamos necesariamente un buen año en términos de crecimiento, no solamente 2022, sino también 2023. Concordamos en la mayoría de los puntos que se han presentado en este nuevo informe, con un nivel de crecimiento en torno al 1,5%. Si quisiéramos agregar algo adicional, y ya lo comentábamos con los datos que recibimos de IMASEC, ¿no? Durante esta semana, si bien en el margen hubo una sorpresa, la verdad es que en un análisis de periodo más largo, como fue el primer trimestre del año, ya tendríamos la primera condición de una recesión técnica en camino, ¿no? Por supuesto que una recesión técnica, como bien dice su nombre, no es necesariamente como entendemos quizás una recesión, no sé, como la vivimos el 2020 producto de la pandemia, sino una serie de condiciones que se dan respecto a los trimestres anteriores, que es básicamente crecer menos, o no crecer menos, mostrar un decrecimiento respecto al trimestre inmediatamente anterior, considerando que el cuarto trimestre del año pasado fue un mes bastante dinámico. Bueno, esa condición se está cumpliendo ahora y nosotros adelantamos que durante el segundo trimestre de este año también vamos a tener esa condición, y esas dos condiciones decretan finalmente esa recesión técnica. Nathan, perdona, y en esa Uh -huh. tendencia del IMASEC que hemos visto números que suenan como optimistas, ¿cuándo debiésemos empezar a experimentar estos IMASEC más cercanos a crecimiento nulo, prácticamente, o cero, hacia el segundo semestre? Sí, sin lugar a dudas, principalmente porque se suma todo lo positivo que tuvimos en el 2021, que nos hizo crecer, digamos, cercano al 12%, ahora nos va a jugar un poco en contra. Si le sumamos a aquello los efectos de la desaceleración local e internacional, es bastante probable que durante el tercer trimestre veamos, de hecho, algún tipo de IMASEC negativo,
¿no? Aquello se debiese estabilizar hacia el cuarto trimestre, pero estamos hablando de una caída sustantiva de los niveles de crecimiento que tuvimos durante el primer trimestre, ¿no? Que igualmente va a promediar algo cercano al 7,5, 7,8%, y nos vamos a parecer más al crecimiento que veníamos viendo como previo al estallido social, previo a la pandemia, más cercano a un 1 o a un 2%. Yo creo que eso es básicamente lo que vamos a estar experimentando durante ya el tercer y cuarto trimestre. Y al mirar, y un poco al mirar más en detalle el IMASEC y los distintos agentes económicos, ¿cuáles son los sectores en definitiva que debiesen durante este año llevar un poco, tener la atracción de crecimiento, y por otro lado, cuáles son los que experimentarían mayores caídas en definitiva? Sí, es buena esa pregunta, porque la verdad es que nos ponemos a explorar qué sectores podrían tener un buen desempeño, y la verdad es que cuesta. Cuesta, pero siempre en términos relativos uno podría encontrar alguno. Y la verdad es que si bien ha mostrado una desaceleración importante, con excepción, insisto, del último dato, servicios es lo más probable que mantenga, ¿no? o ayude a compensar la caída del resto de los sectores. El sector servicio lo menciono de un punto de vista más agregado. Y por el lado no tan positivo, creo que la desaceleración importante que ha tenido el sector comercio podría afectar, no siendo el que caiga más, ¿no? Pero como tiene un peso relativo importante, podría tener un efecto ahí mayoritario. Y adicionalmente creo yo que, a pesar de que hoy día experimenta precios muy buenos, por ejemplo el cobre, la minería también es bastante probable que no necesariamente sume, ¿no? durante este año, principalmente porque las inversiones en ese sector están relativamente paradas, no hay mucha expansión, ni de nuevos yacimientos, ni tampoco de expansión de los actuales. Hay una situación de costos también asociada. Entonces, enfrenta situaciones bastante complejas ese sector, y es bastante probable también que entonces durante este año no agregue mucho crecimiento durante el 2021. Perfecto. Oye, quería agregar algo que se me fue, con la idea de que sintamos que esto es bien en directo. Por favor, hay un chat abierto, todas sus preguntas las pueden escribir ahí, yo trataré de irlas considerando y agrupándolas por temas también, para que aprovechemos esta oportunidad que contamos ahí con Nathan. Sobre lo mismo, perdona Nathan, ¿cuál es el rol que podría jugar el gobierno en esto? ¿Cuánta fuerza le queda, o cuántos recursos dispone como para poder dar algún impulso en este año que se ve más complejo en términos de crecimiento? Mira, yo creo, bueno, el espacio que tienen para jugar, la verdad es que lo más probable es que con las medidas que se han anunciado ahora ya no tenga mucho, ¿no? También hay que considerar que el presupuesto para este año, digamos, ya está aprobado, ya está de alguna forma cerrado, ¿no? Le quedó un espacio al gobierno, por supuesto, que deja o que lega el gobierno anterior, para que cada uno de la nueva administración pueda poner sus sellos, ¿no? Pero lo más probable es que aquello se sienta con algo más de fuerza durante el año 2023. De todas maneras, creo que ha sido importante que se ha recalcado la idea de hacer todo desde un punto de vista responsable, y mantener la responsabilidad fiscal que nos ha caracterizado durante los últimos años. En algún momento eh, se podría haber relativizado aquello, pero en términos relativos, la verdad es que, perdón, o en términos como más generales, o evitando la situación de la pandemia, Chile ha sido tremendamente responsable desde el año 2001 en esa línea, y de hecho esa misma responsabilidad es lo que nos permitió afrontar de manera rápida, importante y directa la pandemia, siendo después de Estados Unidos el país que más recursos puso hacia la población mediante transferencias directas y otros,
para poder capear esta crisis. Bueno, de alguna forma también eso explica el importante crecimiento que tuvimos el año pasado y ahora enfrentar este otro problema de sobrecalentamiento, que se junta, ¿no? Vamos a comentar un poco después con la inflación internacional. Sí. Pero creo entonces que en esa línea, más allá del tema de recursos, creo que la administración actual tiene que dar señales o tendría que dar señales respecto a ciertas certezas hacia adelante, respecto a situaciones que hoy día no se están produciendo producto de esa incertidumbre, como es la inversión, ¿no? Como es lo relacionado a la reforma adicional tributaria que se quiere llevar a cabo. Creo que tener certeza en ese sentido ayuda, ¿no? Independiente, podemos tener ciertas visiones sobre qué tipo de reforma tributaria nos gustaría, pero saberlo ya es un paso hacia disminuir ese nivel de incertidumbre, también hacia las decisiones que nos pueden hacer, que podemos hacer nosotros mismos en términos de ahorro, en términos de consumo también, si es que vemos que la situación está más incierta, si es que vemos una situación inflacionaria, etcétera. Lo más probable es que nuestras decisiones de consumo, bueno, se resguarden, nos guardemos un poquito para adelante, ya nos gastamos como población bastante de nuestro ahorro futuro en consumo presente, y bueno, tenemos que también ver cómo vamos a resolver aquello. Entonces, como segunda patita, la reforma a las pensiones también creo que es un punto importante, principalmente teniendo ideas en cómo podría funcionar aquello y convivir con la actual situación que está viviendo el mercado de capitales. Sí, mira, dentro de algunas preguntas que no han llegado, no sé si la tocamos después o no, porque lo teníamos como el postre de esta presentación, íbamos a tocar el tema constitucional. Entonces, la verdad que preguntan si el tema del apruebo o el rechazo, cualquiera de las dos opciones que salga, si tenemos algún view de cómo puede esto impactar, digamos, en el crecimiento. Sí, mira, si viene, digamos, yo no diría que es difícil, yo diría que es imposible cuantificar el efecto en crecimiento que aquello podría tener hacia adelante. La verdad es que creo que lo que hay que considerar es ponernos en todos los escenarios y todos los escenarios de alguna manera tienen efectos positivos y otros tienen efectos negativos. Creo que de manera errónea, y déjenme explayarme respecto a esto, se ha considerado que como que el rechazo significaría un mayor nivel de crecimiento hacia adelante y el apruebo lo contrario, porque sería obviar la situación social del país digamos, que nos llevó a este momento histórico, ¿no? Me quedo con algunas palabras de la convencional Marcela Cubillos, que dijo, la verdad es que independiente del resultado de ese plebiscito, la constitución que nos rige hasta ahora, la verdad es que está prácticamente muerta. Entonces, creo que lo que hay que considerar es, bueno, cómo logramos, ¿no? Un pacto social nuevo, distinto, moderno, que nos lleve al desarrollo. Es lo que se está escribiendo en la actual convención. Mi opinión personal, no la defensa, mi opinión personal es que no. Pero tampoco rechazar y salir y olvidarnos de todo lo que ha ocurrido durante los 2 últimos años es el camino. ¿Cuál es la solución hacia adelante? Esperemos que nuestros políticos puedan estar a la altura de buscar una. Pero creo que es buscar un nuevo pacto social, la forma en que aquello se lleva a cabo. Bueno, otros son bastante más capaces que yo en poder analizar esto, pero creo que es un desafío importante que tenemos como país, como sociedad, de poder mirar hacia cómo queremos construir Chile, más allá de una tremenda o 300 o 400 artículos de declaración de intenciones. Digamos, ponernos en qué es lo que esperamos y cómo ponemos las reglas del juego para eso en adelante va a ser muy importante, principalmente por lo que te comentaba anteriormente. O sea, hay muchas decisiones que hoy día están en stand-by, están en espera de conocer cuáles son los resultados finalmente de esta convención constituyente. Independiente de cuáles estos sean, sino que como tú no sabes cómo van a actuar los derechos de propiedad o algunos sectores que podrían ser más regulados, menos regulados, no lo sé. Bueno, esperas para ver, pues no quieres hacer un desembolso mientras no lo tengas claro.
Sí, oye, Nata, y un poco para ir cerrando este primer capítulo respecto a crecimiento, sería súper interesante que nos contaras entonces cuáles son nuestras perspectivas como FINSA que tenemos respecto a números, a data, tanto a estos años que vienen, respecto a cómo vemos nuestra economía, cuánto la vemos creciendo. Sí, algo de aquello ya adelanté como respecto a la situación Ujú. trimestral que veríamos durante el año 2022, con un crecimiento claramente de más a menos, ¿no? Con un bottom probablemente en el tercer trimestre y después una pequeña recuperación, pero yo no sé si dé para hablar de recuperación, sino más bien un camino hacia niveles de crecimiento en torno al 1%, como mencionaba, que lo más probable sean los niveles que nos acompañen durante el próximo año. Lamentablemente creo que hay que ponerse en los distintos escenarios de riesgo, ¿no? En los cuales cuesta encontrar escenarios de riesgo como equilibrados, sino que claramente están cejados a la baja por la situación, digamos, que aún no acompaña de la pandemia. Esto no ha acabado, probablemente a nivel local nos sintamos como que vamos muy de salida porque ya, digamos, una gran parte de la población ya tiene, o sea, pensemos, 4 dosis, ¿no? de vacuna en un proceso que fue tremendamente positivo, ¿no? Durante la administración anterior y que la administración actual también ha continuado, pero el mundo no cuenta esa historia, ¿no? Y hay distintas políticas que se han aplicado en el mundo, principalmente todavía la política de cero COVID en China, que tiene las cadenas de suministro aún con dificultades. Mientras eso no se solucione, la verdad es que digamos, difícilmente vamos a recibir mayores impulsos externos y va a seguir siendo afectada los precios de los commodities, por ejemplo. La situación de la guerra tampoco coopera en esa línea e incluso si es que se llegase a algún tipo de acuerdo en el corto plazo, eso no significa entonces que de un día para otro, bueno, ambos países van a recuperar sus niveles de exportaciones, de importaciones, de desarrollo o de crecimiento económico que tienen bastante que ver con el crecimiento, por ejemplo, en Europa, que es un socio comercial importante para nosotros. Lo mismo los efectos que hemos visto en materias primas, ¿no? Principalmente en aquellas relacionadas con alimentos. Entonces también vamos a tener ahí ciertas dificultades e incluso temas de más mediano y largo plazo, como pudiese ser algo que se ha discutido, ahora que se discutió en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, respecto a un mundo que pudiese volver a configurarse en dos bloques, ¿no? Que creo que es un riesgo relevante, ¿no? Particularmente considerando que durante las últimas décadas nos hemos visto tremendamente beneficiados por la globalización, ¿no? Algunos pensarán que, bueno, que quedamos más expuestos a choques externos, etcétera. Es cierto, pero sumando, restando, el bienestar que ha traído al país la globalización en términos de crecimiento, en términos de reducción de la pobreza, en términos de baja inflación, como que hay una generación entera que no tiene idea de lo que es la inflación y la está viviendo recién ahora. Eh, Aquello ha sido tremendamente favorable para economías pequeñas abiertas como la nuestra. Entonces sería un retroceso en esa línea, a pesar de que digamos, hay algunos que todavía creen que la manera de crecer es mirándose hacia adentro. Yo creo que somos un país tan pequeño que no podemos hacer eso y tenemos que mirar hacia afuera. Perdón, ahí sí. En la misma línea que aprovechar de hablar algo del COVID y pasándonos a una segunda variable súper relevante que es el empleo. Existe harta inquietud respecto a escasez de fuerza laboral en los distintos sectores económicos, principalmente en servicios, donde más se ha visto esto. Pero por otro lado también da la sensación que tampoco hemos recuperado el nivel de empleo prepandemia. Entonces, ¿cómo es eso tú hoy día? Efectivamente, falta mano de obra, falta gente, nuestra fuerza laboral se ha disminuido o falta más empleo aún que crear. Creo que una mezcla de todo, ¿no? Indudablemente que la pandemia impuso ciertas restricciones que dificultaban digamos, que se normalizara el mercado del trabajo y que costara encontrar digamos, personal, principalmente en algunos sectores, ¿no? Creo que los sectores más golpeados al comienzo fueron construcción, por supuesto que alojamiento, todo lo relacionado con turismo, restaurantes, etcétera,
Agricultura también fue bastante golpeado en esa línea, principalmente por las restricciones de movilidad que habían entre distintas regiones y que impedían, ¿no?, que los, entre comillas, o los temporeros, ¿no?, ni siquiera entre comillas, los temporeros pudiesen digamos, hacer sus actividades de forma normal. Hoy día que estas restricciones están más bien en retirada, por lo menos las restricciones más graves, la verdad es que ya no están presentes, no tenemos comunas en cuarentena en el país en este momento. Y bueno, y las fronteras ya están casi completamente abiertas. La vuelta a la normalidad tampoco es tan fácil, porque entre medio las compañías no es que se quedaron mirando, bueno, no podemos contratar a nadie, digamos, no nos vamos a reinventar, vamos a seguir viendo el negocio como siempre. Eso no ocurrió. Probablemente varios de nuestros clientes podrán dar cuenta de aquello y tendríamos muchos ejemplos de cómo ellos mismos se pudieron reinventar, cambiaron la organización, cambiaron la forma de hacer las cosas, automatizaron un par, ¿no? Y creo que eso es lo que de alguna forma vimos. O sea, primero cambiar la forma de hacer las cosas, porque las condiciones de alguna forma premiaban y había que seguir con el emprendimiento, con el negocio, seguir generando lo que fuera en términos de empleo, etcétera. Pero además porque las necesidades de los consumidores cambiaron y cambiaron de manera abrupta. O sea, simplemente pensemos en el comercio, ¿no? En cómo incipientemente estaba apareciendo el tema de las compras por internet, ¿no? Sabía algo como de ciertas plataformas, se estaba utilizando, estaba levantando, pero a una velocidad que probablemente no fue o no terminó siendo la que vimos durante la pandemia. Entonces llamó a una reorganización de estos sectores que no solamente afectó la manera en que nosotros hoy día nos desenvolvemos, sino también entonces cuáles son las necesidades de las compañías para poder hacer frente a estas distintas necesidades que tienen hoy día los clientes. Siguiendo con el mismo ejemplo, o sea, pensemos hoy día cuál es la necesidad del sector comercio para tener vendedores físicos en tiendas versus, ¿no?, esa necesidad que tenía antes, versus la necesidad que puede tener hoy día de fortalecer todo lo que tiene que ver con su cadena logística, desde administradores de bodega, desde operadores de última milla, de personas a cargo de mantención de los sitios, plataformas web, inventario, etcétera, ¿no? Claramente, de hecho, pueden ser sectores que hoy día estén contratando exactamente las mismas personas, ¿no?, en términos de número, pero en términos de habilidades son muy distintas, ¿no? Y eso trae desafíos eh, para todos, ¿no? Aquellos que hoy día quedan un poco, entre comillas, fuera de esta nueva realidad, bueno, tienen que reinventarse, se cambian de sector, etcétera. Eso no es gratis, nadie dijo que podía ser sencillo, entonces ahí creo que es parte de ciertas políticas del gobierno, principalmente uniéndose con los privados, etcétera, para poder hacer esta transición. Mientras que hay otros sectores que, por supuesto, sin lugar a dudas han sido ganadores porque se han vuelto, ¿no?, bastante más necesarios, y eso el mercado laboral también lo ha premiado mediante salarios. Con todo, ¿no?, todavía queda bastante empleo por recuperar, y aquí creo que se ha manoseado mucho esta idea de que una normalidad en términos del mercado laboral sería volver a la misma cantidad de personas empleadas que teníamos antes de la pandemia. Para mí eso me parece un ejercicio por lo menos incompleto, porque entre medio pasaron muchas cosas. Digamos, tuvimos una recesión durante el 2020, pero tuvimos una tremenda expansión durante el año 2022, tanta que de hecho la actividad económica superó los niveles del 2020 y creció más de lo que hubiésemos crecido sin tener una pandemia. Entonces, hay que ponerse en ese contexto. Si hiciéramos un par sencillo, una cuenta fácil, entonces la cantidad de trabajadores necesarios para ese nivel de producción no sería igual al que teníamos antes de la pandemia, sería mayor. Entonces, en cálculo sencillo, ¿no?, la verdad es que todavía quedan alrededor de 400.000 empleos para recuperar recién como esa relación de empleo sobre población que teníamos o que usualmente se ve en esta época del año, que es como una tasa en torno al 58%, y que hoy día está más cercana al 53-54%. Entonces, desde un punto de vista
histórico, desde un punto de vista de la conformación de de los distintos sectores del empleo, de la demanda por empleo, etcétera, todavía muestra que existe un déficit de personas trabajando en la economía, que probablemente se siga normalizando en algo mientras las últimas restricciones siguen estando presentes, pero a mí me da la sensación de que los cambios estructurales que hubo en los sectores, en la industria, por la pandemia, por el estallido social, por búsqueda de capacidades que quizás no se encontraron en el mercado local, que van a afectar el empleo algo más en el mediano y largo plazo. Y eso es un tremendo desafío. O sea, si una de las principales cosas que nos complicaron durante el último tiempo fue el tema de de la desigualdad. Bueno, la mejor solución para combatir la desigualdad es el mercado laboral. Es el mercado laboral, es una forma sustentable, es una forma sostenible de hacerlo más allá de simplemente hacer crónicas, distintas transferencias, utilizando la misma palabra que utilizó nuestro presidente Boric en una entrevista Y en esa, reciente. sí, perdona, y en esa línea, ¿no ves tú ahí una fórmula media peligrosa que se puede estar generando, que en cierta medida lo que tú dices, que se acaban estas restricciones, debiese salir más gente a buscar empleo, por otro lado, bajan los apoyos o las transferencias directas al Estado, a la gente, todas estas ayudas, pero a la vez tienes una economía más compleja en definitiva, ya sea por temas de crecimiento, expectativa, de incertidumbre por otro lado, más aumento de salario mínimo, entonces como que puede darse algo ahí medio complejo para los próximos años, ¿no? Sin hacer ningún juicio de valor al ¿Mm? respecto, cuando observamos el último informe de percepciones de negocio, ¿no?, del Banco Central, se encuentra que de hecho no es solamente el último, varios anteriores, que una de las dificultades era justamente encontrar personal, diría, especializado o más ligado a la actual realidad que cada uno de los sectores tenía, incluso en algún momento de cualquier persona. Eso tenía que ver más con las restricciones, se fueron relajando esas restricciones y todavía empieza a haber algún tipo de déficit en ese sentido. ¿Cómo históricamente se soluciona aquello? Bueno, si es que no puedo seducir a trabajadores con las condiciones que estoy ofreciendo, tengo que mejorarlas, ¿no? La que se nos viene primero a la cabeza es el salario, y hemos visto entonces cómo las presiones de salario han sido una de las principales preocupaciones que han tenido los empresarios durante el último tiempo. Si es que me parece bien o me parece mal, bueno, es una condición de mercado solamente, ¿no? Si es que no puedo encontrar trabajadores, tengo que mejorar las condiciones, y eso es lo que ha venido ocurriendo durante el último tiempo. De hecho, hemos visto cómo ahora reciente se publicó el índice de remuneraciones, que sigue aumentando. En términos reales puede ser que todavía esté un poco bajo, pero en términos nominales sigue aumentando de manera bastante significativa en los últimos 12 meses, y probablemente eso un poco se va a alinear a ciertos estándares frente a los cuales lo más probable es que pudiésemos haber venido algo rezagado. O sea, sector servicio, que a medida que la economía se va complejizando, a medida que la economía va migrando más hacia el desarrollo, ¿no?, que lamentablemente no hemos llegado ahí, pero como que estamos a punto, ¿no? Exige un sector servicios que, entre comillas, es más caro contratar, ¿no? Y creo que nos hemos acercado aquello, ¿no? Por supuesto que la migración en esa línea ayuda, entre comillas, a contener en algo esas presiones de costo, pero veo que en el corto plazo va a ser bastante complejo de que esa situación de costo no siga complicando a las compañías, y que de alguna manera algo de eso traspasen a precios finales a los clientes, pero si es que no hay una demanda tan fuerte, la verdad es que gran parte de eso entonces se debería seguir yendo, porque no es algo nuevo, sino es algo que ya hemos observado, a una disminución de márgenes. En esa misma línea, entonces, si es que no puede subir mucho los precios porque la economía se va desacelerando, como se desacelera, disminuye las necesidades de mayor mano de obra, no puedes ofrecer tanto, y las mismas personas entonces empiezan a demandar quizás no tanto salario, ¿no?, para entrar, y el mercado mismo lamentablemente no es inmediato, y hay unos sectores que se van a ajustar antes que otros, por supuesto, pero esas presiones
o sea, la desaceleración es clara en cómo opera en el mercado laboral y definitivamente el aumento de las personas buscando empleo, entonces, como cualquier otro mercado, hacen que las presiones salariales también en esa línea puedan ir reduciéndose. Hoy, pasándonos a otro gran tema, si es que no el tema hoy día que todo el mundo está muy atento a esto, no solamente en Chile, sino que hemos visto que esto es una condición internacional o global respecto al tema de la inflación, que yo creo que aquí está la clave también para entender cómo se viene esto. Me encantaría primero, en una primera etapa, que nos pudieras aterrizar un poco los números actuales de inflación, desmenuzar un poco qué es lo que realmente sube, dónde han estado las principales alzas, para luego después podamos conversar un poco al respecto de cuál es la tendencia que tú estás viendo hacia adelante. Sí, efectivamente creo que ha sido una de las principales preocupaciones o la principal preocupación de la ciudadanía el último tiempo. Como bien mencionas, no es un fenómeno solamente local, es un fenómeno global, pero, ¿no? Creo que los fundamentos o los elementos que están detrás de la inflación local o que han estado detrás de la inflación local eh, no son necesariamente los mismos que están detrás de la inflación global. E incluso uno no puede hablar de que hay una inflación global y una inflación local. Cada uno de los distintos países, principalmente los países desarrollados, también enfrentan muchas diferencias en términos de los elementos que están detrás de esa inflación. Es muy distinto lo que está detrás de la inflación en Europa que lo que está detrás de la inflación en Estados Unidos. Hay componentes compartidos, sin duda, si estamos en una economía eh, bastante interconectada, ¿no? Pero hay varios elementos que tienen relación con los propios desarrollos locales de estos países. Quizás nos parecemos, o la inflación en Estados Unidos se parece mucho más a la que tenemos en Chile que la inflación que estamos o que se está observando que hay en Europa, por más que los niveles sean muy parecidos, y esto lamentablemente se ha ocupado como muchas veces como fake news para relativizar la urgencia de controlar la inflación en nuestro país. Y en esa misma línea, bueno, como decía anteriormente, hay generaciones enteras que no saben de inflación. Por lo tanto, como es una condición casi como básica o axiomática de la economía, entonces quizás no se, como que se dan por sentada, entonces nunca nos preocupamos o nunca pensamos cómo pudimos llegar a aquello, ¿no? Cómo pudimos llegar a tener una inflación que en promedio, desde que el Banco Central opera completamente como, con su autonomía, etcétera, está en promedio en 3%, ¿no? Y antes que eso ocurriera, la inflación interanual era promedio 40%, ¿no? Eh, eh, creo que no le hemos tomado suficiente peso a eso. Y hoy día tenemos una inflación de 9,4% según los últimos datos que nos publicó el INE. Mañana, o sea, mañana se publican los de abril, pero en términos de más largo plazo la historia no creo que vaya a cambiar mucho. En los que hoy día hay un componente importante de alimentos, ¿no? Hay un componente importante de los precios de la energía, pero también del precio de los servicios y, sin lugar a dudas, de manera bastante relevante, del precio de los bienes. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero nombraste todos los sectores. Sí, nombré todos los sectores porque las presiones inflacionarias hoy día están presentes en todos ellos, ¿no? Que es una situación que quizás no estábamos tan acostumbrados a observar, considerando que en algún momento la inflación se nos iba en algo para arriba o algo para abajo, pero era explicado por un factor puntual. En su momento fueron los precios del petróleo junto con el dólar, pero localmente no teníamos muchas presiones. En otro momento, la verdad es que las condiciones externas no eran más favorables, pero la economía estaba sobrecalentada, entonces sí eran los servicios, etcétera. Hoy día tenemos todo. Como muestra, piensen que el dato de abril, perdón, de marzo, un 70% de los productos de la canasta, 303 productos, subió de precio. La vez que más habían subido de precio anteriormente, desde que se mide la inflación como se mide ahora, desde el 2009, que se mide de forma, digamos, en todo el país, había sido enero de 2022. O sea, enero de 2022, febrero de 2022 y marzo de 2022 tienen los récords de mayor nivel de crecimiento de precios en la historia desde que medimos la inflación como la medimos hoy día. Entonces, eso habla de que hay
una situación inflacionaria más allá de que esté subiendo el precio del petróleo o el precio del aceite, ¿no? Que son cosas que han salido bastante en la prensa. Entonces, esa situación generalizada, según estimaciones del Banco Central y también algunas estimaciones nuestras, estaba principalmente explicada, se diría en torno a casi un 80%, por factores locales y otro factor, o un 20% por factores externos. ¿Qué cosas estuvieron detrás de los factores locales? Bueno, el tremendo crecimiento que hubo, transferencia de parte del Estado a las personas, en una primera parte, y quizás después algo menos, los retiros por parte de la AFP, ¿no? Bajas tasas de interés, no es lo que experimentamos hoy día, pero a junio del año pasado la tasa de interés estaba en 0,5, no olvidemos eso. Entonces, es una serie de factores que cooperaron a que la inflación se encuentre en los niveles que está hoy día, y creo que, bueno, eso ha sido determinante entonces también para explicar por qué el Banco Central ha subido en 650 puntos base la tasa de interés, y en una muestra de países importantes, solamente superado por Brasil, que de hecho, bueno, acaba de subir la tasa ayer. Pero en términos de política monetaria, nuestro propio Banco Central ha sido uno de los que más trabajo en esa línea ha ¿Y realizado hoy por la día? preocupación de la inflación. ¿Y hoy, por ejemplo, tú también esperas una alza en la tasa de interés? Sí, quizás lo único que nos diferencia con otras expectativas, Ujú, con otros colegas, es que nosotros creemos que ese incremento va a ser algo menor, ¿no? ujú, Definitivamente menor que los últimos incrementos de 150 puntos base. ujú. Y creemos que van a estar, pareciera ser, suena raro, que solamente de 2 dígitos, ¿no? O sea, más cercano a los 50 o 75 puntos base. Piensen que antes de este ciclo, no habíamos visto artes incrementos superiores a 50 puntos base. Los 50 puntos bases, de hecho, se reservaban solamente para situaciones excepcionales. Bueno, las situaciones excepcionales ahora son aumentos de 175, 150 puntos base como los que hemos visto últimamente. ¿Y por qué el Banco Central entraría en esta dinámica de subir la tasa menos que lo que hizo anteriormente? Bueno, porque la tasa ya está en 7%. Eso es importante considerar, un nivel que muy probablemente sea considerado contractivo, ¿ya? O sea, después de tener tasas expansivas durante un periodo muy largo de tiempo, muy largo de tiempo. Yo diría que desde el año 2014 que no teníamos niveles contractivos. Hoy día los niveles contractivos de tasa son mayores que los que teníamos en el 2014. Recuerden o 2013, de la economía súper sobrecalentada, tasa de desempleo bajo la neutral. Ahí sí que había presiones de salarios importantes, ¿no? Principalmente en sectores como la construcción. Bueno, hoy día la tasa está a niveles más altos que los que estuvo en esa oportunidad, y de hecho, según estimaciones nuestras, más contractivos que también en esa oportunidad. Entonces, el nivel vale, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con algo que mencioné recientemente relacionado a las fuentes de la inflación. O sea, las fuentes de la inflación que tienen hoy día esta variación interanual en 9,4%, probablemente no van a ser las mismas que van a llevar la inflación durante el resto del año. Creo que estamos migrando hacia una inflación, y de hecho nos da la impresión que también es la opinión del Banco Central, a una inflación más explicada por factores externos que factores locales. Entonces, como el Banco Central opera principalmente sobre los factores de demanda local, bueno, gran parte del trabajo en esa línea ya se ha hecho, además considerando que la política monetaria opera con rezago. Y respecto a la inflación internacional, es bastante poco lo que el Banco Central puede hacer. El Banco Central de Chile no puede controlar el precio del petróleo, no puede controlar el precio de los alimentos a nivel internacional. Por supuesto que no puede controlar la situación geopolítica, etcétera, ¿no? No puede controlar el COVID, ¿no? A pesar de que algunos quieren que controle todo eso, pero no puede, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo de lo que el Banco Central puede hacer, creemos que ya lo ha realizado. Entonces, pensar en subir la tasa a niveles como casi infinito no tiene mucho sentido para nosotros en esta línea, y creemos que para el Banco Central tampoco. Por lo tanto, vemos un alza el día de hoy, probablemente quede otra adicional para que después el Banco Central se quede en niveles de tasa elevados, puede ser en torno a un 7,75, un 8%, pero no hay que perder la perspectiva de que es una tasa súper elevada, es el Así es. nivel
alto que no veíamos hace Y mucho sobre tiempo. eso mismo, esta rápida escalada que tuvo la tasa de interés, obviamente va de la mano de la inflación, entonces no significa un rápido descenso, entonces, por lo que te escucho. No Vale. necesariamente, no Ujú, necesariamente. De todas formas, creo que el Banco Central en esa línea va a estar bastante atento a hacer ese fine-tuning, ¿no? Una vez que ujú, la tasa ya se estacione más o menos en un nivel relativamente estable. No descartamos que, considerando la desaceleración que hablamos al ujú. comienzo de esta charla, eh, hacia final de año, bueno, la verdad es que varios de estos elementos empiecen a desaparecer, cada vez más nos quedemos con elementos externos, por lo tanto, una tasa del 8% aproximadamente ya no sea la tasa adecuada para la economía y podamos ver incluso un pequeño descenso en esa línea, pero no un descenso que lleve la tasa a 4%, ni a niveles como del 3% que podríamos pensar es un nivel algo más neutral. Si no, estamos pensando, no sé, 50 puntos base menos, 75 puntos base menos desde los máximos, pero no una caída quizás tan fuerte como lo fue el alza que tuvimos desde junio del año pasado. Y por supuesto que otra de las variables que va de la mano de esto, no te voy a pedir un nivel de tipo cambio a fin de año, pero sí me gustaría que aprovechando la ocasión de que nos puedas eh, dar tu opinión respecto para entender estos actuales niveles de tipo cambio del peso, Sí, y cómo es la tendencia, cómo debe moverse esto quizás más en el mediano y largo plazo. sí. Nosotros, como para anclar la discusión, trabajamos con un tipo de cambio del año en torno a 800 pesos. Ustedes miran, pero eso está mucho más abajo de lo que está hoy día. Sí, y es porque en el corto plazo la verdad es que las volatilidades son realmente importantes, particularmente en un contexto como el que estamos experimentando hoy día. Probablemente si no tuviésemos, digamos, el conflicto armado que se está mostrando hoy día, la verdad es que lo más probable es que las presiones de tipo de cambio sean bastante menos, no, no estemos observando los 850 o incluso 860 que en algún momento llegó. Eso no se puede meter en ningún modelo económico, no, no es estimable. Por lo tanto, por supuesto, de persistir esta situación o de agravarse, por supuesto, evidentemente ese 800 nos va a quedar corto. No solamente por la incertidumbre afuera, por el precio de las materias primas, etcétera, sino porque eso también va a llevar a que otros bancos centrales tengan que normalizar su política monetaria de manera más agresiva. Y aquí principalmente me refiero a lo que puede hacer la Fed, a lo que puede hacer el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, ¿no? De subir las tasas más agresivamente de lo que se ha visto, y bueno, y eso históricamente ha golpeado de forma, no sé si es positiva o negativa el adjetivo, pero ha depreciado, ¿no? Nuestro peso. Entonces, podríamos ver alguna presión en que estos niveles sean más sostenibles hacia final de año que lo que pensábamos que podrían ser hoy. De otra forma, si es que a nivel internacional, bueno, esta situación se va resolviendo, por lo tanto, vemos menos presiones por el lado geopolítico y de incertidumbre, sumado a quizás correcciones menos graves de la política monetaria a nivel internacional, y si a ello le sumamos, ¿no? Por supuesto, algún desenlace que sea positivo para todos respecto a lo que se discute hoy día en la convención constituyente, el nivel de 800 nos va a quedar un poco alto, ¿no? Pero creo que hoy día es muy vital, ¿no? En el corto plazo ver temas de flujo, ver temas relacionados a noticias, a flujos Ujú. me refiero, entre países, más allá de lo que haya dentro de nuestro propio país. Y ahí, Álvaro, ustedes, bueno, por supuesto que tienen un equipo tremendamente capaz para dar esas variables, para dar esas miradas y esas recomendaciones a los Sí. clientes que así también lo quieran, más allá de mi mirada como más economista, de mediano, de largo plazo, ¿no? Por supuesto. Sí, sin duda, porque nos han estado preguntando algunas recomendaciones de inversión, pero espero no decepcionarlo, pero no era la idea de esta reunión de hoy día, y probablemente en un futuro muy cercano vamos a estar dando nuestras recomendaciones con nuestros equipos de estrategia. Para ir cerrando, Nathan,
no puedo no dejar de tocar el tema de la Convención Constitucional, sin duda. Quizás me gustaría más verla desde tu perspectiva como economista, más que como analista político, ¿ah? Y entender un poco que evidentemente como que nos estamos acostumbrando a que día a día los noticiarios o los diarios salen con titulares de la Convención tocando distintos sectores económicos, ¿no es cierto?, generando mucho ruido, mucha incertidumbre, y también, por otro lado, interviniendo distintas instituciones, partiendo por Banco Central, Poder Judicial, qué sé yo, Senado, etcétera. Entonces, esto que estamos experimentando, que eh, claramente ya está el cronograma, nos vamos a ver enfrentados a un plebiscito en los próximos meses. ¿Cómo lo ves eso tú desde el comportamiento de la economía y para adelante? ¿Cómo debería moverse esto? Eh, yo siempre parto cuando tengo que comentar en algo alguna decisión desde el punto de vista político, en este caso la Convención Constituyente o del Congreso, en que yo no creo que la gente tenga malas intenciones, ¿no? Lo que tiene son malos asesores, ¿no? Entonces, yo creo que nadie de los que está presente en esta reunión quiere que Chile sea un país más injusto. Nadie quiere que en Chile haya menos oportunidades para las personas. Nadie quiere que en Chile los recursos se acaparen por algunos y no queden disponibles para otros. Yo creo que nadie lo quiere. El problema es que simplemente poner aquello en una ley, ya sea la Constitución o leyes orgánicas o lo que sea, no tienen, digamos, el papel aguanta todo. Entonces no tiene mucho sentido si es que aquello no se acompaña con un diseño inteligente, no se acompaña escuchando justamente la opinión de los expertos, la evidencia internacional, etcétera. Y yo creo que hoy día hemos visto una falta muy relevante de aquello en la discusión, ¿no? No me voy a meter en que por cuáles fueron las condiciones que llevaron a esto. Algo durante el último tiempo hemos visto de que no pasa cualquier cosa, de que el Pleno no aprueba cualquier cosa, lo cual nos puede llevar a una situación de quedar con bastantes leyes o bastantes artículos que nos gustaría que estén en la Constitución que no van a estar. De hecho, tú nombraste ahí lo relacionado al Banco Central, y lo único que está hoy día presente es que se garantiza su independencia, o digamos, pero no, o su autonomía, pero la forma de los consejeros, etcétera, nada de eso está presente. Eso no quiere decir que después se pueda hacer una reforma constitucional y agregarlo, ¿no? Pero dado cómo se está planteando aquello, hay muchas cosas que van a quedar quizás un poco cojas, ¿no? Eh, Se habla bastante de la Comisión de Armonización como una última parte que pudiese arreglar gran parte de lo que hoy día está incompleto, pero la verdad es que ese grupo no tiene muchas Ujú. atribuciones para hacerlo, más allá de corregir algún par de faltas de ortografía y de redacción, ¿no? Porque cualquier modificación que se quiera hacer tiene que ir al pleno nuevamente. O sea, no es que la comisión simplemente propone, sino que además tiene que ir al pleno y llevarse a votación. Con todo, creo que hasta el 4 de septiembre vamos a seguir con esa incertidumbre, con noticias que un día hablan de que pasó cierta cosa, no pasó cierta cosa, que un convencional votó bañándose, que no sé qué, todo ese tipo de popurrí de noticias que recibimos. Sí. Y creo que entre medio también, aunque algo de eso se ha desaparecido, la opción de oponerse en todos los casos posibles, ¿no? Creo que aunque quizás parte de su coalición le puso freno, el presidente lo dijo de forma súper clara, o sea, hay que ponerse en todos los casos posibles de lo que puede ocurrir, y yo creo que es sensato hacerlo porque, como mencioné al comienzo, eh, si bien probablemente no vamos, hoy día las encuestas muestran que el pacto social que queremos no es el que se está redactando, eh, digamos, un 80% votó por sí, porque sí quiere un nuevo pacto social. No era un cheque no era un cheque en blanco, algunos pensaron que era un cheque en blanco, no es un cheque en blanco, la ciudadanía realmente no termina, o termina, digamos, pensando en cuáles son sus mejores intereses, eh, pero quiere algo distinto. ¿Cómo Ujú. hacemos eso algo distinto? Bueno, ahí
quizás vamos a tener que hacer otro encuentro con alguien que sepa más de esto, pero creo que es importante que además empezar a pensar en aquello, en cómo se puede plantear, porque el día después, ¿no? El 5 de septiembre, la cosa no puede quedar sin un carril, sin una vía, o sea, tanto como ponerse en el escenario que gane el apruebo, por lo tanto haya que pensar en una transición. En el caso que gane el rechazo, también hay que pensar en una transición o una forma en cómo podemos llevar esto a que llegue a otro puerto. Pero digamos, es un acuerdo que tenemos que llegar a hacer como sociedad. Siempre lo uno al escenario económico respecto a, bueno, entonces es importante hacer eso porque nuestra idea o nuestra finalidad es disminuir un poco la incertidumbre. Eso no quiere decir que disminuya el riesgo, creo que hay que separarlo, ¿no? Riesgo siempre puede ocurrir, pero uno sabe más o menos cuáles son las probabilidades o puede ir construyendo, haciéndose una idea, pero incertidumbre es que en realidad uno no tiene idea de lo que pueda pasar, ¿no? Por lo tanto, ante eso, bueno, hoy día tenemos frenadas decisiones de inversión, tenemos frenadas algunas decisiones de consumo que nos van a hacer crecer poco durante este y el próximo año. Y crecer poco con un mercado laboral que no va a estar tan dinámico, con una inflación galopante, claramente es afectar todavía más a la población, a aquellos que tienen menos, los que tienen menos o tienen menos posibilidades de resguardarse ante estos escenarios, etcétera, siempre terminan siendo lo más afectados. Y yo creo, desde nuestra intención, ¿no? Que, digamos, queremos que aquello ocurra lo menos posible. No queremos un país así. O no quiero un país así, pero cómo lo canalizamos, sin duda que es muy importante. O sea, hacer el desprecio a lo técnico en el último tiempo me parece sorpresivo. Eso fue una de las razones, o escuchar a los técnicos junto con hacer buenas políticas, fue una de las razones del éxito económico que tuvo Chile durante los últimos 30 años, quizás mucho más en los 90, pero no fue casualidad, fueron cosas que se hicieron en conjunto, que se conversaron, que se hablaron, que se implementaron, etc. Y no creo que haya que perder ese rumbo. Así es. Bueno, hoy nada, ha sido súper interesante también vamos ya a cerrar. El marketing me pidió que no nos explayáramos más allá 45 minutos, creo que estamos en los rangos necesarios, así que bueno, darle las gracias como FINSA a todos quienes participaron. Tuvimos una alta concurrencia, nos deja extremadamente contentos y esperamos haberles despejado nuestra visión, nada muy claro también en su presentación, y bueno, esperamos verlo en un futuro cercano, probablemente entrando más en materias en tierra derecha, como decimos, respecto a alternativas de inversión y cómo parar nuestras estrategias de inversión de cara a lo que se viene para adelante. Así que nuevamente muchas gracias y espero que tengan un excelente día. Chao. Gracias, Nathan.